wowmx.tv. Hola, hola, muy buenas tardes, amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que nos estén viendo en sus respectivos dispositivos. Los saludo con mucho gusto, yo soy Luis Berman y esto es La Disidencia. Este programa de opinión es una opinión muy particular de quienes hacemos este programa. En ninguna manera hay que tomarlo como información. Y pues bueno, empezando con eso, primero quisiera saludar a nuestra casa Wow TV, Alterno 180 y RIT TV, nuestras tres plataformas por las que pueden ustedes ver este programa. También quiero aprovechar para saludar a toda la gente que nos ve desde otras plataformas, amigas y hermanas, como son La Parrilla con nuestro amigo Poncho Vidales, Atypical TV de Carlos Alarraqui, La Parrilla, ya la dije de Poncho Vidales, la revista Etcétera de Marco Levario Turcot, La Otra Opinión de Ricardo Alemán, El Rapidín de Tere Vale, Las 500 Noches de Amado Avendaño, Hugo Soy Comunicólogo, Latinus, en fin, de todas las redes que nos ven, por supuesto, mis redes de Luis Berman, un tal Berman, Alterno 180, como ya dije, es nuestra casa. Y pues bueno, esta semana vamos a estar platicando acerca de temas bastante trascendentes, pues resulta que el día de ayer, ustedes saben que este programa lo estamos haciendo en miércoles, aunque ustedes lo ven en jueves. El día de ayer, martes, se llevó a cabo en el Senado de la República la votación para ampliar el ejercicio de la Guardia Nacional hasta el 2028. Recordarán ustedes que en una primera instancia se había echado para atrás porque no habían alcanzado los votos. Se mandó a comisiones por 10 días y el día de ayer finalmente se llevó a cabo esta votación en la que desafortunadamente pasa esta propuesta para ampliar las funciones de la Guardia Nacional hasta el 2028. En estos 10 días, pues trabajaron duro los morenistas para conseguir los votos que les faltaban, lo consiguieron, doblaron ahí algunos senadores, ya estaremos platicando al respecto, y otros que se mantuvieron firmes y que no se dieron su brazo a torcer, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos esperar como consecuencia de esta decisión? ¿Qué es lo que le espera al país? De eso estaremos platicando. Por otro lado, pues en camino hacia el 24, se ha dado una suerte de pasarela de candidatos de la oposición. Hemos estado viendo que levantan la mano por ahí algunos, otros que la propia ciudadanía empieza como a voltear a ver. Y la realidad es que, a mi parecer, no hay ninguno hasta el día de hoy que realmente esté como bien encarrilado, salvo quizá uno o dos que por ahí están como tratando de tener un camino un poquito más firme que los demás. Sin embargo, les hace falta ahí como que ese punch. Ya estaremos platicando de quiénes se trata, de quiénes estamos hablando, y pues hay que ir definiendo porque ya cada vez nos queda menos tiempo para el 2024. Y por último, pues a raíz de los Guacamaya Leaks y de toda esta información que se ha filtrado a diferentes medios de comunicación, resulta que nos enteramos que el ejército, no conforme con tener ya en sus manos el poder de muchas cosas dentro del país, pues ahora también va a tener la Aerolínea del Bienestar,
y va a tener hasta sus parques de diversiones, sus hoteles y demás. Así que ahora van a ser hasta empresarios los militares. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en ese sentido? ¿Qué es lo que podemos esperar de que el ejército tenga en sus manos incluso las aerolíneas? De hecho, esto ya lo confirmó el propio Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, se lo preguntaron y dijo que sí, que efectivamente eso se estaba planeando, que de hecho se quiere utilizar el avión presidencial, ese que se rifó pero no se rifó y que trataron de vender y nada más no se vendió. Pues va a formar parte de estos aviones, de esta flotilla del ejército. Y pues bueno, de todos estos temas vamos a estar platicando el día de hoy y para ello, como siempre cada semana, le doy la bienvenida a mi hermano y amigo Octavio Catalán para empezar a platicar de estos temas. Mi hermanito, ¿ya andas por ahí? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Acá estás. Ahí Pues estás. hermano, tú sabes que hoy no tengo los controles. Sí, sí, ahora no pusiste tu música así de por el pasillo del terror, así de lucha libre. No, pues antes que nada, un saludo a toda la audiencia, mi hermano, y con el placer de estar en una entrega más semanal de la disidencia. Y bueno, como dices, ya los temas que ocupan a la nación esta semana, pues todo tiene que ver con a la Venezuela, ¿no? Con el ejército. Así es, desgraciadamente. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves Pues, esto que vimos el día de ayer que estábamos justo en Cena de Grillos y mientras estábamos prácticamente terminando el programa, nos estábamos enterando de los resultados, digamos, ¿no? O del resultado de cómo había acabado esto. Hablábamos que incluso, ¿no? Que teníamos una ligera esperanza de que no pasara y pues finalmente terminaron saliéndose con la suya. Entonces, pues mire, ¿qué mira, opinión yo te creo que merece? el tema es de una decepción institucional e histórica hacia el PRI. Dicen los europeos, y hay un dicho en parte del mundo civilizado y occidentalizado, que antes del Brexit, pues ante alguna influencia global, siempre podías confiar en los ingleses, ¿no? Hasta que, bueno, pues esta generación de muchachos de cristal votaron el Brexit, tantas idioteces y no han tenido la altura para enfrentar al mundo moderno. Yo creo que México tenía hasta hace un tiempo un respaldo de un partido que tomaba las cosas con seriedad y con cierta responsabilidad y altura de miras. Ese partido de Reyes Heroles, ese partido que tenía en su haber la institucionalidad del país construido por más de 90 años, que bueno, mira, podríamos decir lo que quieras, pero pues fue el partido que puso un seguro social, que sacó adelante de alguna u otra forma Pemex, o sea, de 12 líneas del metro hizo 11, la Ciudad de México hizo con sus deficiencias o no un sistema educativo que, bueno, abatió el analfabetismo y fue incluso aquel partido que logró hacer la transición democrática en el 2000 y regresar por medios democráticos en el 2012. Y decías, bueno, pues creo que en el priismo podías confiar con una serie de personajes que estarán a la altura de ver por un país de instituciones en una época donde las instituciones se están desmoronando y las desmorona un personaje en lo particular, pues ya vimos que no, que se doblaron, que sus expedientotes los doblaron la noche de ayer en la discusión del aplazamiento de la función de las funciones de seguridad del ejército en las funciones de seguridad pública hasta el 2028 y con unas modificaciones tan tontas que básicamente pues trastocan toda la institucionalidad y la seguridad del país. Entonces, pues lo que encontramos ayer es que ya en el PRI no se puede confiar, pero esta decisión del PRI de votar esta reforma, esta iniciativa constitucional, pues tiene varias consecuencias. Primero, porque trastoca la parte político-electoral.
de esto, yo no sé cómo puedan salir bien librados los dirigentes de los partidos para decir, después de esto, volver a confiar en el PRI para una alianza hacia el 23 y hacia el 24, pasando por el Estado de México, Coahuila y luego hacia la presidencia de la República. Y eso en la parte electoral, o sea, es imposible ya confiar en Alito y en varios actores del PRI. Ahora, queda claro que el PRI está dividido. Vemos la fracción de Osorio Chong, Beatriz Paredes, Cristina Ruiz Massieu, Claudia Ruiz Massieu, que se mantuvieron, digamos, estoicos con una postura de no ceder ante estos chantajes, porque además lo pueden confirmar varios senadores, varios legisladores que estuvieron sometidos a presiones, intimidaciones, chantajes, que fueron y les enseñaron videos y expedientes en los que se les podían imputar alguna serie de delitos, y al final del día no se dieron estos 3 senadores, pero del PRD, entre ellos Miguel Ángel Mancera, que decía ser muy firme y que no se iba a echar para atrás, y 8 legisladores del PRI, más la semana pasada antepasada, que el senador Paz de Yucatán del PAN se cambia de fracción parlamentaria a Morena. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en estos 10 días? Pues que lograron un plazo para seguir chantajeando y manipulando y extorsionando a políticos para que se doblaran los argumentos cuando tú los escuchas en tribuna, empezando por Marín, que quizá fue el más articulado, pero no por ello le asistía la razón. Fueron cayendo uno a uno. Entonces, el primer tema es la presencia del ejército en las calles haciendo labores de seguridad pública, pero debemos recordar, hermanito, que hace ya más de mes y medio, 2 meses, también hubo un decretazo por demás inconstitucional donde el presidente pasa a la Guardia Nacional bajo la tutela, bajo la responsabilidad y adscrito al ejército. Claro, esto no es constitucional porque la Constitución dice claramente que estará bajo un mando civil. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que en este momento todas las fuerzas del orden federal... ¿No me corté? Sí, un poquito. Ah, ¿qué quiere decir? Que todas las fuerzas del orden federal están pues ahorita ya militarizadas. Básicamente todo lo que haga el ejército, todo lo que haga el presidente y el ejecutivo en materia de seguridad será prácticamente bajo un mando militar, lo cual pues ya se había advertido, esto se llama militarizar al país. Ahora, ¿qué riesgos tiene? Pues que piensa en este tipo de idioteces que dice el presidente, como nosotros no espiamos, el ejército hace labores de investigación, de Inteligencia. inteligencia, ¿no? O sea, con ese tipo de demagogia puede decir, esto no es una expropiación, estamos tomando bienes para la seguridad, para tener algunas utilidades del bienestar, como ahora se titula todo. Y entonces, ¿quién va a llegar? El ejército. El ejército es el que va a llegar a hacer algunas cuestiones de represión. Piensa, por ejemplo, en marchas de feministas, piensa, por ejemplo, en marchas que la gente se esté manifestando contra la inseguridad, contra la violencia, contra la corrupción, contra actos de algún funcionario público, pues lo que te va a esperar en la calle son militares. Así es. Militares que debemos de ser muy claros con una cosa. Los militares tienen un nivel de adiestramiento y de capacidad armamentística que no tiene nada que ver con fuerzas del orden civil. ¿Por qué? Porque el ejército está para resguardar la soberanía de nuestro país, es decir, salvaguardar el territorio y el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que las funciones y el adiestramiento militar están diseñados para ser ejecutivos, no son contención, no son prevención, no son policías de proximidad, sino que es gente que está instruida, adiestrada y adoctrinada para ser ejecutivos, para asesinar, para cumplir órdenes que tienen consecuencias, donde, por ejemplo, no se habla
de un homicidio, se habla de consecuencias de daños colaterales en una misión, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, cuando sacas al ejército a las calles, hacer las funciones de seguridad pública, lo que estás realmente diciéndole al pueblo es que el enemigo es el pueblo, Claro. que está sacando al ejército para combatir al enemigo. Y eso es un gran mensaje, porque ahora lo que nos vamos a encontrar una y otra vez es el ejército en funciones de atacar a los enemigos del Estado, es decir, a nosotros. Es un muy mal mensaje. Esto lo hacen pues prácticamente países con regímenes totalitarios, autoritarios, dictatoriales. Los ejemplos son muy claros en el mundo. Corea, Corea del Norte, Venezuela, lo podrías ver de alguna otra forma en Rusia, lo podrías ver en partes donde el socialismo y la radicalización china, del régimen chino socialista es duro. No es un buen mensaje que le estamos mandando al mundo con el tema de la militarización. Yo la verdad es que espero que después de que esto pase en la Cámara de Diputados, el mensaje que le mandemos a los mercados no sea de saquen su dinero de México, porque esto ya valió madre. Por una parte, eso tiene que ver con la militarización, pero por otra parte, el romper la alianza tiene que ver también con la siguiente reforma, que es la del INE, que es la de la reforma político-electoral. Si ya se rompió lo más delicado, que era la seguridad pública, que era la presencia del ejército en las calles, después también debemos ser muy puntuales de que la Guardia Nacional ya está adscrita al ejército. No nos debería sorprender que estos mismos legisladores avalen una reforma electoral con los tintes que quiere el Ejecutivo, prácticamente desconocer a los consejeros, hacer un replanteamiento del INE, casi que el gobierno, como en las épocas de Barlet, donde se caía el sistema, regrese a una organización del gobierno, no de los ciudadanos. Es decir, este gobierno, ya lo hemos dicho muchas veces, no es democrático. Ellos quieren regresar a un régimen de un partido, de un gobierno de partido, y eso pues también sabemos dónde se da, en Venezuela, en Cuba, Nicaragua. en países, Nicaragua, y la gente a lo mejor está diciendo, ay, estos ya se pasaron, son muy exagerados, y ya para algunos ya somos Venezuela. Es que ya llegamos ahí en 4 años. Y lo que sigue ya no debe sorprender a nadie. O sea, después de cómo se doblaron con esta reforma, pues es muy claro que probablemente ya no volvamos a tener elecciones libres después de la reforma que venga del INE. Y pues básicamente, mi hermano, ya valió madre, porque además, si el objetivo era dividir a la oposición, ya la dividieron. O sea, ¿con qué cara Marco Cortés podría salir a decir vamos a hacer una alianza con el PRI? Sí, no Muy hay manera. difícil, muy difícil. O sea, yo creo que los propios panistas se comerían vivo a Marco Cortés si sale y dice vamos a hacer una alianza, va de nuevo, va por México. No, o sea, Claro. Pero fíjate, ya no tiene sentido. en ese sentido estaba yo leyendo una nota a propósito de mi editorial de Atypical TV de este jueves, del día de mañana, en donde precisamente el tema es el PRI, qué está pasando con el PRI y demás. Y entonces Osorio Chong decía en una declaración que les mandaba un mensaje al PRD y al PAN y les decía que se esperaran, prácticamente ese fue el mensaje, que se esperaran, que no hicieran tratos, digamos, con Alejandro Moreno para el 24, que Alejandro Moreno se va el año que entra, 2023, no estoy seguro el mes, pero si no me equivoco, creo que es por ahí de junio, julio del año que entra, 2023, sale Alejandro Moreno, y que entonces, a partir de quién quede al frente del PRI, podrían entonces retomar un tema de la alianza con miras hacia el 24. Sí, pero eso quiere decir que en el 23 el paso por la entidad federativa más padrón
electoral y con mayor población, que es el Estado de México, pasará por las decisiones de la dirigencia de Alejandro Moreno. Y Correcto. en ese sentido, la alianza pues no se va a dar y los números no dan. O sea, las matemáticas son perfectas, ¿no? O sea, 2 más 2 es 4 y los números no dan para que, al menos en este momento, hoy octubre del 22, yo te diga que hay un escenario competitivo para el grupo de oposición, bueno, que en el Estado de México gobierna el PRI, pero a nivel federal, bueno, es PRI-PAN-PRD, contra Delfina, que va a ser la candidata de Moreno. O sea, como van las cosas, Delfina hoy en este momento puede estar 4, 5, hasta 7 puntos arriba en varias de las encuestas. 5 puntos, diríamos, es un empate técnico y se puede hacer mucho, pero en un estado con un padrón electoral tan grande, 5 puntos de diferencia es un abismo, es muchísimo. Claro. Oye, entonces, tú no coincides con, no sé si ya viste el programa de hoy, precisamente, de Broso y Loret, en donde tocan este tema precisamente de Coahuila y Estado de México, y ellos comentaban que aún a pesar de todo, de toda la maquinaria morenista para que quede Delfina en Estado de México, que aún con todo, el panorama es adverso para Delfina, es decir, que es muy probable que no gane Delfina en Estado A de ver, México. ¿por qué? ¿Tú discrepas ahí? Yo no he visto el programa, no he visto el programa y no conozco las razones que dan Broso y Loret. Pero hay un tema eh, que sí me deja, que me queda claro. Los negativos que tiene Delfina están asociados a malos manejos de recursos públicos y el haber tocado el patrimonio de trabajadores del municipio de Texcoco cuando fue alcaldesa. Es decir, perdóname, a veces sí se nos va la lengua, a veces sí se nos va la boca. En estas cosas hay que ser un poco más delicados. La asociación de Delfina con Ratera Ujú. es casi simbiótico y esos negativos no los van a poder limpiar tan fácilmente. Desafortunadamente los negativos son demasiados para Delfina. Pero con todo y eso, la marca Morena y la presencia de López constante en las elecciones, más, pues ya sabemos, la presencia de la delincuencia organizada en algunos municipios que pueden ser definitorios, eh, pues darían una cierta ventaja. Además de que eh, si todo, si los rumores se comprueban y sale la evidencia o se manifiesta la evidencia de vínculos de Alfredo del Mazo, Alejandra del Moral y algunos operadores como Elías Rescala con la delincuencia organizada del estado de Michoacán, esto se puede poner muy feo. Muy feo porque todos tendrían muchos negativos y ahí el que es amo, dueño y señor de la narrativa, sin duda es López Obrador. Ya ves, o sea, le pueden decir, te acabamos de hackear toda la información militar, y él va a decir, qué miedo, qué triste, yo soy impoluto y la fuerza y mi escudo moral es la gente que cree que soy bueno y chulo y santo, cabrón. O sea, en ese sentido, el manejo de la narrativa de Morena es de un nivel de simplismo absurdo, pero eso es sencillo de digerir por la gente y la gente no investiga. O sea, el ciudadano de a pie, eh, de verdad, muchas veces la gente que se involucra en política es muy poquita. O sea, Sí. para los grandes volúmenes, la gente está en las telenovelas, la gente está en el fútbol, la gente está, ahora nos quieren meter el béisbol como si hubiera sido el deporte de los mayas y de los aztecas, cabrón, ¿no? O sea, pero la gente le vale madre la política. Yo creo que te lo he venido diciendo desde pues desde que empezamos prácticamente estos programas. Yo estoy convencido que el único fondo que va a tocar Morena y el presidente va a ser el de una gran desgracia, el de una gran catástrofe económica. Y ese sigue, o sea, si tú ves las mañaneras, sale a decir, no, ya la inflación va para atrás. La inflación nunca va para atrás, cabrón. Nunca, nunca. A ver, esa es la peor estupidez que le he escuchado a un político. La inflación jamás va para atrás.
La inflación es el impuesto más oprobioso, más ojete que le puedes meter a la gente. Hay un amigo argentino, un juez penal en Argentina, que está haciendo un tratado donde dice la inflación debería de ser considerada un delito. Porque la inflación es un delito, es un fenómeno económico, es decir, es ahí donde hay una irresponsabilidad gubernamental, donde imprimes billetes de más. Bueno, a ver, la inflación no toda ha tenido que ver con una irresponsabilidad del Banco de México, pero sí con una serie de políticas públicas que son altamente dañinas. Claro. Entonces, la inflación se sigue descontrolando, está en sus topes históricos y cuando dices, bueno, ya llegamos al tope, no, al siguiente bimestre y al siguiente mes, la inflación sigue en una escalada. Los únicos resultados macroeconómicos que el presidente sale y dice, miren, yo soy el campeón de esto y además lo dice con un nivel de estupidez y de ignorancia mayúsculo, son las remesas. ¿Ya viste que ya cayeron las remesas también? Caen las remesas, sube la inflación, la tasa de interés, pues sí o sí, se tuvo que ajustar a la par de la tasa líder en Estados Unidos, 75 puntos bases arriba. O sea, ¿cómo van a manejar los criterios de política económica para el próximo año? No se va a soportar el precio el costo de los servicios de deuda que tiene contratados el país, los precios del barril que pusieron para Pemex para sostener esta economía con alfileres, esos son irreales, son de fantasía. Todavía se quieren endeudar 1 billón más, quieren gastar 1 billón más. ¿En qué? ¿En qué, brother? ¿En programas sociales? Si los programas sociales fueran tan efectivos, no hubiera sucedido el marranero que tuvieron en la elección interna de Morena. Claro. O sea, los Sí, programas sociales no garantizan esa lealtad, ¿eh? Y eso es lo que a lo mejor es la única esperanza que hay. O sea, fíjate, perdóname que la gente me diga, Octavio, estás loco, pero la única esperanza que hay es que todavía toquemos fondo económico, que haya una dura crisis para sacar a estos cabrones. que es, digo, es inevitable, yo creo que eso es inevitable, la crisis, este fondo económico que tú mencionas, pero a mí me parece que López Obrador va a hacer todo lo Y posible ojo, por... y ojo, y ojo, hermano, espérame, y ojo, que no por eso quiero que a México le vaya mal, y no por eso quiero una crisis económica. Pero si no queremos un gobierno militarista, si no queremos un gobierno autoritario, si no queremos un presidente que concentre y centralice todo el poder en él, que le pegue a los órganos autónomos constitucionales, que tenga de lacayos a los diputados y a los senadores, que tenga jueces y magistrados acomodados a sus intereses. O sea, el desastre institucional que tenemos es mayúsculo, mayúsculo, ya es, o sea, cuando nos atrevemos a decir, ya estamos en la antesala gloriosa de los países como Venezuela y Cuba, pues nada más hay que ser reflexivos y ver Sí, el desastre que tenemos. Y ojo, lo vuelvo a decir, no quiero que a mi país le vaya mal económicamente porque eso implica inseguridad, implica violencia, implica desempleo, implica capacidad y oportunidades de crecimiento y desarrollo para familias, para niños, para una generación. Yo no podría apostarle a eso, pero vamos derechito. sí, sí, sí. Bueno, y es que te decía que en ese tema económico a mí me parece que López Obrador va a hacer todo lo posible para que el golpe no se sienta todavía en este sexenio. Ya lo habíamos platicado en algún otro programa. Me parece que el problema va a venir para el sucesor o sucesora. O sea, quien quede en 2024, insisto, sea del partido que sea, pero todo pinta que parece ser que será nuevamente morenista, ahí es donde se va a sentir el golpe y ahí es donde va a entrar esta crisis económica devastadora por lo mismo, porque me parece que López Obrador va a tratar de aguantar, de contener esta crisis hasta que él acabe su sexenio, ¿no? Igual, como dices, con los apoyos asistenciales, etcétera, etcétera.
pero evidentemente va a llegar un Pero no hay momento en el dinero que que alcance. ya no va a ser, ya no va a ser posible, ¿no? Mira, Entonces, yo creo que la apuesta, bien dices, es de López Obrador perpetuarse, ¿no? Hacer una especie, lo decía Porfirio Muñoz Ledo, con conocimiento de causa y con acercamiento y conocimiento del personaje, de López Obrador, de cerca, después de tantos años de coincidir y convivir con él. Eh, Parecería que el sueño de López Obrador es una suerte de Plutarco Elías Calles, de una especie de maximato, de que acabe su exacto, sexenio Maximato, y él exacto. siga mandando, aunque sea la miseria, aunque sea la destrucción y la ruina de México, él quiere seguir siendo el Tlatoani que por interpósita persona siga manipulando los hilos de este país. Y eso solamente se lo va a garantizar, ya parece que la única corcholata, bueno, dos, Adán Augusto o Claudia Sheinbaum, porque Marcelo no se ve tan alineado a eso, y mucho menos Monreal. Pero prácticamente para estos fines prácticos esos dos últimos están descartados. Claro. Eh, pero hay un tema más de fondo, que es eh, este tema con el que abrimos el programa, el ejército. Y el ejército es una serie de reflexiones y una serie de análisis, implica una serie de análisis de seguridad pública, de seguridad nacional, de delincuencia organizada, de trasiego y tráfico de estupefacientes y armas y de tráfico de personas. O sea, es mucho más complejo. Hoy el Estado, un ciudadano de a pie, vive atemorizado. O sea, ya esa lógica elemental de los gobiernos totalitarios y fascistas, bueno, no fascistoides, totalitarios y autoritarios en el mundo, de gobernar a través del miedo, ya se da. O sea, alguien decía hace poco, 30% de los territorios, del territorio nacional está dominado por el narcotráfico. Oye, ¿y ahí estás considerando el cobro de piso? O sea, ahí está considerado la extorsión y cómo calientan el territorio, porque muchos de esos actos son franca y abiertamente terroristas. Es como un grupo se apodera de la sociedad a través del miedo. Así es. Eh, y entonces, si esta colusión que está a la vista de todos del presidente con los grupos de la delincuencia organizada, pues ya nada más faltaría alguien que tuviera los elementos y las pruebas, y no dudo que en un hackeo de un poquitito más de nivel se pudiera lograr, pues nos daríamos cuenta que López Obrador quiere estar en el maximato a través del control de la delincuencia. O Sí, sea, sin duda. ya Que, es que así ya de que lo abierto. está haciendo, o sea, lo está haciendo abiertamente desde que inició, ¿no? Entonces, Y entonces, pues los gobernadores, ¿por qué me preocupa tanto el tema de la reforma político-electoral y que adiós el INE y adiós las elecciones confiables de ciudadanos para ciudadanos? Porque pues vamos a seguir perdiendo gobernadores. O sea, así es. ¿cuántos gobernadores quedan en la oposición entre MC, PAN, PRI? ¿Cuántos quedan? Un disque independiente, o sea, ya no hay independencia, ya salió el Bronco, está MC. Con una mano los Ah, puedes contar. sí, a ver, son cinco o seis del PAN, más dos del PRI, más dos de MC, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Eh, Oye, y me voy a regresar un poquito en este punto y que espérame. Cuando estos gobernadores no tengan un esquema institucional para hacer sus elecciones, va a ganar Morena. ¿Y sabes qué son los gobernadores para efectos prácticos? Como los diputados lacayos. Serán simple y sencillamente lugartenientes de un delincuente mayor. así es. Te decía que me regresaba un poquito porque estás tomando el tema de los gobernadores y a propósito de las elecciones del año que entra. Oye, eh, que nos patrocinen, ¿no? por favor. ¿Dónde, con este panorama, dónde y cómo quedan, por ejemplo, porque también esto nos va a dar pie al siguiente tema, dónde quedan, por ejemplo, hablando concretamente de Estado de México, Ana Lilia Herrera, Enrique Vargas y Alejandra del Moral? Es decir, bajo este panorama que platicábamos y que tú bien comentabas al principio, ¿en dónde quedan? ¿Cuál es
su posición ante este panorama de las elecciones del año que entra, y también bajo el panorama de la alianza, que prácticamente la alianza está dinamitada. Pues es que mira, la votación del Senado fue el día de ayer. Ajá. Como la audiencia podrá ver, pues no estoy en el set de costumbre. Viajé durante la noche, no estoy en la Ciudad de México, y las poquitas horas que hemos tenido para tocar base con algunos actores políticos del Estado de México y nacionales, hay un ánimo de capa caída, porque después de lo sucedido no hay condiciones de una alianza, y si no hay condiciones de una alianza, pues lo que te digo, las matemáticas son las matemáticas. Eh, el PRI tiene 1.800.000, en la última elección del Estado de México, en el 21 en alcaldías, diputaciones locales y federales, números más, números menos, el PRI tiene 1.800.000 votos, el PAN tiene 800.000. 800.000 contra 1.800.000. ¿Qué quiere decir? El PRI tiene 1 millón más de votos. Uh-huh, uh-huh. Y con todo y eso no les alcanza. O sea, si lo sumaras uno y otro, estaría por verse si le pueden dar batalla a Delfina. Separados, olvídalo. O sea, separados no hay forma. A esto agrégale, pues, la historia del resto de los gobernadores que les dijeron cárcel o embajada, ¿no? Eh, si los chismes son ciertos y le tienen las carretillas de información a Alfredo del Mazo para meterlo al bote, pues yo creo que ella aceptó su embajada, ¿no? O consulado o jefe de departamento de limpia en algún país bananero, porque para cómo van las cosas, eso es lo que tendría que aceptar. Claro. Porque ¿a poco crees que no le van a salir las cuentas en Islas Caimán o en otros territorios offshore? Sí, Y claro. claro que ya están más que identificados. Y su paso por instituciones financieras, no solamente por el gobierno del Estado de México y la alcaldía de y la presidencia municipal de Huixquilucan, claro que van dejando un rastro financiero brutal, más las instituciones financieras por las que estuvo en el gobierno de Peña Nieto, más los detallitos que a lo mejor vienen desde su papá o su abuelo, más los excesos que vienen de la tarjeta rosa, porque la tarjeta rosa, hermanito, tiene documentados unos chistes de aquellos, de cómo no solamente reparten dinero, sino cómo le pagan a funcionarios públicos. Todo eso está documentado. O sea, tampoco estoy diciendo nada que esté tras el hilo negro. Claro. ¿A poco crees que la 4T no tiene todo eso perfectamente documentado y lo van a sacar? ¿Cómo Por quieres que el supuesto. gobernador pueda maniobrar su sucesión? O sea, en el Estado de México la oposición no solamente va contra la 4T, va contra el propio gobernador. Así es. O Y sea, pues bueno, y ojo, octubre del 2022, para que quede registro, y cuando lleguemos al 2023 y las cosas vuelvan a suceder como el año pasado, con todo el dolor de mi corazón, porque me va a doler mucho, se los vamos a decir, se los dije. así es. Como ha venido pasando desde que hacemos estos programas, tanto La Disidencia como Cena de Grillos, muchos comentarios de la audiencia es, oye, pues es que ustedes lo dijeron hace 4 o 5 meses. Pues sí. ¿Cuándo? A ver, de la elección del 21, donde estaban en juego varios de los países de la ruta del Pacífico, ¿cuántas veces? Lo dijimos un año antes. Así es. Lo dijimos un año antes. Vienen en juego todos los estados de la ruta del Pacífico. Es muy claro cómo se va a operar. ¿Y Así nos es. equivocamos? No, es que no es alta magia, no tenemos la bola Bola de mágica de cristal. Marco Cortés donde dice que va a ganar uno de 6, ¿no? Es un análisis frío. Así es. Es nada más tener lectura, digamos, ¿no? De lo que está sucediendo. Y, y te quiero decir una cosa que deriva de un comentario de Enrique de la Madrid en una entrevista que le hice al principio de esta semana, donde dijo, bueno, si ya hay una coyuntura entre el PRI y el PAN,
y todavía no se votaba en el Senado la ampliación de la Guardia Nacional. Dijo, pues ¿por qué no aprovechamos y nos acercamos a MC? Nos acercamos a MC, lo dijo Enrique de la Madrid, un priista y alguien que va a buscar la candidatura a la presidencia de la República por el PRI. Y Bueno, luego que ya dice, dijo bueno, que con o sin el PRI también, ¿no? que con o sin el PRI, pero Pero además... espérame, pero mira, si quieres vamos a un corte rapidísimo y ya para entrar de lleno a que tiene que ver con los candidatos, con la pasarela de candidatos, ¿te parece bien? Vale, Y vale. regresamos. Ahorita regresamos, querida audiencia, no tardamos nada. Estamos de vuelta, querida audiencia. Y pues justo antes del corte, le decía a Octavio que estábamos para entrar al siguiente bloque. Precisamente él mencionaba a Enrique de la Madrid, uno de los personajes que, digamos, ha estado en la mira, en el ojo, que de alguna manera levantó la mano y dijo, aquí estoy yo me aviento, yo quiero y puedo. Nos comentabas, Octavio, que tuviste una entrevista con él y te platicaba algunos puntos interesantes. No sé si quisieras agregar algo o profundizar en lo que nos estabas Bueno, a comentando. ver, es que lo que él decía es muy importante. Decía, si ya hay un momento de coyuntura entre el PAN y el PRI y la alianza con MC puede funcionar, pues busquemos a MC, busquemos a todos los que quieran ser parte de este gran movimiento, de esta gran oposición, de este gran cambio. Y casi como anticipándose lo que iba a suceder en el Senado, decía, y que los buenos priistas, si ya no están ahí a gusto, pues busquen otro lugar. O sea, ya parecería que les estaba mandando un mensaje ex ante. Así es. Y ¿sabes qué es muy preocupante? Que en el PRI hay gente con mucha capacidad y que se vería tremendamente mal siendo eh, títere de esta pasarela chafa que quiere hacer Alito en 1 o 2 semanas. O sea, imagínate después de lo sucedido a Beatriz Paredes, a Ildefonso Guajardo, a Gurría, a Enrique de la Madrid. ¿A qué otro te gusta en la pasarela de precandidatos? No le quiero ni poner calificativo, no se lo merece Murat, ¿no? El señor Torpedo, dicen por ahí que le dicen en Oaxaca el señor Torpedo. Torpe de día, pedo de noche. Ya tuvimos un expresidente así, ¿verdad? Bueno, no voy a entrar en detalles, pero bueno, eh, eh, ¿qué, qué, ¿con qué cara van a pararse en una pasarela del PRI después de lo sucedido estos personajes a decir, yo quiero ser el candidato de mi partido? O sea, el punto es que si tú ves los careos, si tú ves las encuestas, la peor marca posicionada en el tablero electoral es el PRI. O sea, la gente Claro. dice, ¿por qué no votas por el PRI? Uh-huh, uh-huh. Y duele porque hay gente muy capaz. O sea, no me digas que Gurría no es un sujeto de todo el nivel con un reconocimiento internacional, ¿no? Claro. Enrique de la Madrid, no me gustó y ya sabrá si justifica o no justifica por qué votó en cierto sentido este tema también de la militarización, pero bueno, en general su voz es una voz autorizada para los temas en materia económica y de Alfonso Guajardo, ¿no? Bueno, y Beatriz Paredes. A ver, Beatriz Paredes, yo no coincido con ella porque ella fue parte de la culpa de que el PRI sea metido en la bolsa de la socialdemocracia y se mantenga todavía en este foro de la Internacional Socialista. Me parece un error de dimensiones gigantescas, pero pues imagínate cualquiera de ellos haciendo pasarela en siguientes días en el CEN del PRI con Alito.
y que digan, ay, sí, nuestro amado líder ya nos está destapando. No mames, cabrón. Qué triste, qué peligroso. O sea, Y qué ¿sabes qué sería pena. bueno? Y qué pena. A ver, ¿por qué no esos buenos priistas arman un evento aparte, un encuentro de diálogo, llámale como quieras, con Curi, con Vila, con Diego Sinué, con Santiago Krill? A ver, creo que habría la posibilidad de hacer un diálogo de altura entre todo lo que no representa a los dirigentes de los partidos. Fíjate, me gustó mucho la entrevista que hizo el propio Enrique de la Madrid con Reforma el fin de semana, con Samarripa. Hizo un parafraseo que me encantó. Dijo, hay mucho más militantes que dirigentes ¿Cierto? y el rumbo de los partidos tiene que estar en manos de los militantes. ¿Por qué gente que puede ser muy valiosa y que está convencida de décadas, por ejemplo, del bien que en algunos casos le hizo el PRI al país, no se vea manchada por esos malos políticos, por estos rateros que tienen cola que le pisen y por eso, por sus dirigentes, toda una institución se ve estigmatizada? Porque lo mismo pasa con el PAN, ¿eh? Por la mala conducción o por los malos manejos de ciertos dirigentes, y no hablo de todos, ojo, no, yo no meto en el saco de los delincuentes, por supuesto que no, al menos no ahorita, no tengo elementos a Marco Cortés, ¿no? O sea, Marco Cortés lo puedo criticar porque sus decisiones pueden ser muy cuestionadas por su efectividad, por su estrategia, por su alcance, por su tamaño. Pero Y bueno, porque es muy limitado, es muy a limitado. ver, pero eso Quiere no decir. quiere decir que sea un delincuente, ¿no? Sí, exacto, exacto. Como sí los hay y como sí los ha habido. Eh, pero, híjole, a ver, Berman, le decía a Adriana Dávila hace 1 o 2 semanas, cuando tratábamos de pensar cuál es el perfil de estos candidatos, de verdad, de 130 millones de mexicanos, no podemos encontrar perfiles con un poquito más de capacidad. Es tan difícil encontrar entre 130 millones de seres humanos alguien que conecte las neuronas con la boca, que tenga ideas más o menos en pilares sólidos, con ideas de libertad, de desarrollo económico, de prosperidad, hacia un esquema que no tenga que ver con asistencialismos o sea, es tan difícil. Son 130 millones de habitantes, Berman, no encontramos uno. Es tan difícil. Pues todo indica que así es. Y que no tenga pasado turbio también, importante. Que no tenga cola que le pisen, que tenga un poquito de financiamiento para hacer una campaña por sus propios méritos, que quiera entrarle a la política. Complicado. Muy complicado, muy complicado. Ese es el, Estoy, ese es el rumbo. Y bueno, pues en la pasarela de los azules, eh, hacia allá fíjate iba. que lamento mucho que no haya, eh, que no haya habido gran cobertura de lo que pasó en el World Trade Center con los panistas. Yo estuve ahí incluso, eh, mucha de la audiencia seguramente vio a Poncho Gutiérrez, que pues, es un cuate que está abiertamente con los medios de López Obrador, de izquierda, con la chairiza, y no por ello nos llevamos mal con Poncho, ¿no? Es un tipo que hasta es simpático, no, nos Sí, sí, llevamos sí. bien, podemos diferir en las ideas con él, y, y mejor se viralizan los memes de Poncho que las notas de la relevancia que tuvo este tipo de encuentros. Y es preocupante, es triste, es lamentable. Sí, y mira, yo estuve leyendo muchos comentarios a raíz precisamente de lo que sucedió ayer en el Senado. Y si bien, por ejemplo, el caso de Lili Telles había levantado mucho ánimo entre la oposición precisamente porque de alguna forma ella ha confrontado, digamos, ¿no? Al propio López Obrador, a Dan Augusto, a los senadores de Morena y tal. De pronto ayer, cuando se da esta discusión acalorada en el Senado, no sé si ya viste este fragmento donde ella se pone a callar a los senadores cuando la están A Napoleón, interrumpiendo. ¿no? Ajá, Uh-huh. exacto. Eh,
he leído muchos comentarios en redes que dicen, híjole, como que creo que ahora sí se le pasó la mano, aunque sea que se dirigió a los senadores de oposición. Esa forma de dirigirse y de hacer ver como su carácter deja ver un atisbo de autoritarismo. ¿Coincides con eso? ¿Coincides con esta percepción que se tiene en el caso concreto de Lili Telles? Pero también ha habido otros personajes. Tenemos un Santiago Krill que de pronto no termina como de consolidar, digamos, ¿no? No termina de cuajar, como vulgarmente se dice. No sé, ¿cómo ves a estos posibles candidatos del blanquiazul con sus bemoles y que la ciudadanía tiene estas percepciones de ellos? Me van a linchar por lo que voy a decir y por el comentario que viene. Pero hasta la Iglesia Católica tiene a Marcial Maciel, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Las instituciones son humanas y las instituciones podemos plantearlas tendientes a la perfección, pero adentro hay seres humanos y los seres humanos tienen vicios, tienen pasiones, tienen personalidades, tienen visiones distintas. Las instituciones se hacen de seres humanos y en esa lógica, pues la izquierda puede tener a Vasconcelos, que dices, ¿qué hace en el Senado? Puede tener gente como Porfirio Muñoz Ledo, como puede tener al changoleo legislativo, que además, ojo, yo bromeo mucho con el tema de Gerardo Fernández Noroña, y yo lo he dicho, fuera de que lo agarro de burring, es un tipo que cuando te sientas a platicar con él, es un tipo que te sorprende por su nivel de cultura. Y yo sostengo que Gerardo Fernández Noroña es un personaje, es un show, que ve una cámara o que ve gente que puede ser afín a él y se convierte en un personaje y es otro. Pero tú te sientes a platicar con él, y no por esto digo que sea hipócrita, sino que sabe quién es su audiencia, sabe quién es su público. Pero además te sientes a platicar con él y hasta te cae bien. O sea, es un cuate es un buen conversador. Y lo digo y lo he dicho varias veces. A lo mejor la gente va a decir, ¡ah, ya estás defendiendo a Noroña! No, es un ser humano. Y a veces cuando era oposición, eh, de verdad vean los videos de cuando era oposición y los shows que hacía para que le dieran la palabra y para que lo tomaran en cuenta en la Cámara, cuando él era la minoría. Era una forma en la que quizá no coincidía, pero trataba de hacer valer sus ideas y eso se vale. Y las instituciones tienen de todo. Yo creo que hasta los gritones caben. ¿Qué te estoy diciendo? Lili Telles es gritona. Sí, sí, es gritona. Tiene ideas también, no tan sólidas. No es una persona con una formación académica, económica, filosófica, jurídica, como pudiera ser un Sergio García Ramírez, que fue Procurador General de la República, juez de la Corte Penal Internacional. O sea, pues, hay personas, ¿no? Hay de personajes a personajes. Eh, no, Lili Telles no es Castillo Peraza, no es, ni será, pero es una voz que puede, o sea, si le das su justa medida, puede ser una buena divulgadora de las ideas de oposición. Que ser Correcto. divulgadora no quiere decir que sea la que encabece el proyecto, que sea la lideresa, que podrá tener a lo mejor competitividad y arrastre en otro nivel, a otra escala, en otros terrenos, o sea, que pudiera ser una persona competitiva, por ejemplo, para ser candidata a gobernadora en Sonora, pues probablemente sí, pero le hablará a una audiencia particular, divulgará ideas de la oposición de una manera particular, pero que esté preparada con la solidez para lo que implica un reto como la presidencia de la República, pues yo te lo puedo decir otra vez. Yo veo a dos personas nada más para eso. A dos, nada más. Bueno, a lo mejor entre más nos acerquemos,
más al 24, te diré, bueno, sí hay 3 o 4 más, ¿no? Pero a ver, ¿sería Enrique de la Madrid? Sí, a ver, Enrique de la Madrid es un peso completo, pues un cuate que sabe de prácticamente todas las áreas de la administración pública, nació en cuna política y hoy en día además se va dando sus baños de pueblo por varias partes del país. Y otro, sin duda, a la gente tampoco le va a gustar mi comentario, pero es Marcelo Ebrard. O sea, Marcelo es un sujeto que está educado y que está formado en la administración pública y que tiene una visión de Estado. Claro. Que tiene la capacidad de un relacionamiento internacional con los actores político-financieros, donde si llega a haber una crisis económica, tiene la posibilidad de hablarle a los banqueros centrales para que le hagan el paro a México, igual a jefes de Estado. Y es un sujeto con cartas internacionales en muchos niveles, o sea, como administrador público, como una persona con una visión de Estado. O sea, no todo en la izquierda está tan fatal, ¿no? A ver, no coincido con Marcelo, jamás coincidiría con alguien de izquierda, pero quizás lo menos peor que tienen del otro lado de la barrera. Hoy te podría decir, a ver, me alegra, aunque no veo cómo cuaje eso, pues Gurría, ¿no? O sea, si alguien sabe de armado de políticas económicas, pues es Gurría en el planeta, deja en México, en el planeta. Si alguien sabe de negociar y si alguien sabe de hacer política pública, como se le puso al tú por tú a los gringos y sacó un muy buen tratado de libre comercio, pues es Ildefonso Guajardo. O sea, tenemos con qué. O sea, el país tiene con qué enfrentar una sucesión. Pero López no quiere eso. López quiere ser Plutarco Elías Calles. Sí, quiere mantenerse, quiere lo que decíamos, ¿no? El maximato. Así es. Y eso está cabrón. Pues ya se nos acabó el tiempo, mi hermanito, ya no nos dio chance de tocar el otro tema de la aerolínea del bienestar. Oye, pues si a la Sedena, si a Semar se le caen 6 aviones en un sexenio, pues tú te subirías a un avión operado por ellos. Puta, yo creo que ni porque me digan que voy asegurado en cada vuelo, cabrón. Sí, ni aunque me den el boleto gratis, cabrón. Sí, no. Y aparte sus parques de diversiones y hoteles y... No, bueno, o sea... Hasta agencia de viajes, cabrón. Agencia de viajes, cabrón. En fin. Pues el ejército que todo lo hace, la hace de albañil, la hace de constructor, la hace de agente de viajes, la hace de operador de aviones, la hace de banco de bienestar, la hace, ¿de qué te gusta? De sembrador de arbolitos a sembrar vidas, de maestro, ¿de qué te gusta que la pueda hacer el ejército? Dame otra, internet bienestar. Son los milusos. No, hombre, como la película esta justo la del Milusos de Pedro Infante, ¿no? No, ¿Qué pasó, vieja? Ya llegué, Héctor Suárez. Ya me voy, vieja, sí, pues. Pero no se tienen que cambiar, pueden salir con su mismo uniforme de verde olivo, de verde olivo. Pues así es, querida audiencia, llegamos al final del programa. Esperemos que el próximo podamos retomar algo de lo que se quedó en el tintero, pero agradecemos su preferencia, agradecemos sus comentarios, sus opiniones. Recuerden que es bien importante que nos regalen su suscripción, su like y pues que compartan este programa en sus respectivas redes sociales. Pues muchas gracias, mi hermanito Octavio, te mando un abrazote hasta allá, hasta Guadalajara, Jalisco. Que todo salga bien y que tengas un excelente regreso. Ya nos estaremos viendo por acá próximamente. Oye, con todo respeto y cariño, si Hugo te manda besos a través de mi persona, no se los voy a aceptar, no, que te los dé a ti, donde más les guste. Ustedes hacen cosas muy bien. Exóticas. Ya estás. Vale, pues. Muchas gracias, hermanito. Te mando un abrazo. Nos vemos la próxima semana, querida audiencia, en otro programa más de La Disidencia, donde siempre dejamos que hable la libertad. Así que hasta la próxima.
Wow MX.tv presentó. Wow. 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 Wow MX.tv